Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy tenemos como título de nuestro mensaje la preparación para volver a tener derecho al árbol de la vida. Es algo muy importante en los días en que vivimos, pues vivimos en los días que preceden la segunda venida de Cristo y que aquel que tiene deseo de adentrar las puertas de la ciudad, pues hay una preparación especial. No es de cualquier manera. Eso todos sabemos. Vamos a empezar por Levítico 25. Ustedes pueden abrir sus Biblias. Y vamos a estudiar un ceremonial que tenía el pueblo de Israel, que figuraba la venida de Cristo, obviamente, pero figuraba también volver al Edén, a la posesión del Edén, a la posesión, o sea, que a tener derecho al árbol de la vida. Y leamos. El versículo 1 dice así: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podrás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año de la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en su tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vinimarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo y a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de 7 años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será año de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vinimaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis en este año de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión. Entonces era un ceremonial que visaba darle el descanso a la tierra, como vimos en el inicio. Pero después se contaba 7 periodos o 7 semanas de años, de manera que se completaba 49 años. Y el año 50 entonces era año de júbilo. ¿Por qué? Si usted puede leer en casa el restante del capítulo, ustedes van a ver que cuando uno vendía su tierra, él vendía la tierra hasta el año de jubileo, o sea que alquilaba su tierra hasta el año de jubileo. Pero cuando llegaba el año de jubileo, él volvía a su posesión, o sea que su tierra volvía así. El que se había empobrecido mucho se vendía como esclavo a su compatriota, pero cuando llegaba el año de júbilo recibía la libertad. Por eso se llamaba año de jubileo. Y por haberse, o sea que por suceder cada generación, prácticamente, cada 50 años, difícilmente una persona alcanzaba 2 años de jubileo. Entonces era una fiesta muy alegre, muy esperada también. Pero simbolizaba también la venida de Cristo. Cristo pregonó el año de jubileo en el año 26 después de Cristo, cuando él fue bautizado por Juan Bautista. Eso podemos ver en Daniel 9. Ustedes pueden abrir Daniel 9 un ratito nomás y vamos
solo para contextualizar. Daniel 9, versículo 23 en adelante. A principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendes que desde la salida del orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas, y tornarse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí habla una profecía de Daniel que 70 semanas estaban preparadas para el pueblo de Dios, que era Israel. ¿Dónde se empezaban a contar estas 70 semanas? En la salida del orden para reedificar Jerusalén. Esta salida del orden salió en 457 a.C. Está en el libro de Esdras, ustedes pueden mirar. Y aquí dice, 7 semanas más 62 semanas hasta el ungido. O sería 69 semanas de años hasta el ungido, hasta Cristo. Cristo fue ungido por Juan Bautista en el año 26, o depende del contaje, el 27, es un poco relativo, el 27 después de Cristo. O sea que desde 457 antes de Cristo hasta el 27 de Cristo son exactamente 483 años. Cuando Jesús fue ungido por Juan Bautista y salió de ahí, se fue al desierto para ser tentado, y después volvió y se fue a la sinagoga y pregonó el año de jubileo a los judíos que no lo aceptaron. Podemos ver en Lucas esto. Lucas. Abramos en Lucas. Capítulo 4. Aquí dice en el versículo 1 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado al desierto para al desierto por 40 días para ser tentado. Después de este periodo que Jesús fue tentado, vamos a ver qué versículo está. Aquí, versículo 14. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra y el de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día de sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como él abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, y poner en libertad a los quebrantados, y para predicar el año agradable del Señor. El año de jubileo era el año de volver a la libertad, volver a la posesión, el año agradable de Dios. Cristo pregonó, y tal como figuraba en el ceremonial judío, Cristo vino a traerle paz a la tierra, vino a traerle perdón de pecados, vino a traerle sanidad y todos los demás. Pero ¿qué pasó? Si hubiese el pueblo de Israel aceptado a su Cristo, a Jesucristo, en aquel entonces se habría cumplido el propósito en aquel entonces, pero no lo aceptaron. Entonces pasó a todas las naciones de la tierra, a ser todos los que creen en Cristo Jesús son llamados israelitas. Ahora, entonces se cumplió la profecía de las 70 semanas de Daniel aquí. También se cumplió el ceremonial judío que nosotros estábamos leyendo.
Cristo pregonó el año de júbilo en el año 27 después de Cristo. Ok. Teniendo en cuenta que nosotros hoy estamos yendo hacia el Edén, o hacia la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, para volver a tener el derecho al árbol de la vida, hay una preparación especial. En el ceremonial judío, tal como figura aquí también, nosotros vamos a ver cuál fue la preparación del pueblo para llegar a la santa ciudad, o sea que a la Canaán, la prometida, tierra prometida. Según la enseñanza bíblica, primero se toca la trompeta para hacer saber al pueblo que llegó el año feliz, donde cada uno vuelve a lo suyo. Hay una relación importante porque en el año de júbilo se tocaba la trompeta para hacerle saber, hacer al pueblo saber. En la venida de Cristo sucederá lo mismo. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 15, 52 y dice así. 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, al igual que en el año de júbilo, se tocará la trompeta y Cristo vendrá por segunda vez a la tierra. Esto también está demostrado en el libro de Apocalipsis, en la séptima trompeta, en la última trompeta, como dice a la final trompeta. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 11, versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15, dice así. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. 17. Diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo. Entonces aquí relata el momento de la segunda venida de Cristo, donde los reinos de la tierra pasan a ser de nuestro Señor. También se ve en el cielo, en el templo de Dios, en el templo que no fue hecho por mano de hombre, sino que por Dios mismo, el arca del pacto. ¿Qué hay dentro del arca del pacto? Esto es bueno nosotros saber. ¿Quién se acuerda? Los 10 mandamientos. ¿Qué más? La vara de Aarón, ¿verdad? Y algunas cositas más. Bueno, pero lo principal es que los 10 mandamientos están ahí adentro y se fue visto en el templo de Dios. Hoy se contradice las instituciones bíblicas cuando dicen que Cristo sacó los 10 mandamientos de vigor, cuando Él mismo dijo que quedará hasta que el cielo y la tierra pasen. Y acá es más una evidencia de esto. Bueno, hasta aquí, ¿están entendiendo? ¿Están entendiendo? Entonces, en el año 50 se pregonaba el año de júbilo, el año en que todos volvían a sus posesiones, los que estaban aprisionados por la esclavitud volvían a tener libertad y esto. Jesús cumplió este propósito cuando vino por primera vez. Y así cumplirá también cuando venga por segunda vez. Entonces uno cuando dice, no, Cristo puede volver a cualquier momento, esto es mentira. Cristo vendrá en un año de júbilo. Entonces, Cristo no vendrá a cualquier momento. Por eso que Él dijo, el día y la hora nadie sabe. Porque el año, el mes, incluso la semana se puede saber estudiando la Biblia. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué fue lo que perdimos para que tenemos que volver a tener posesión o derecho? ¿Verdad? ¿Qué perdimos en el pasado? Que tenía que enseñar que vamos a volver a nuestra posesión original. Génesis, capítulo 2, versículo 9. Dice así. Génesis 2, versículo 9. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
y también el árbol de la vida en el medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, del árbol del huerto, de todo árbol del huerto podrás comer. Yo no puse aquí el texto, pero del árbol del bien y del mal no comerás. Entonces, el único árbol que no se podía comer en el huerto era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El árbol de la vida podía comer libremente, ¿verdad? Tenía ese derecho. Aún no comió, pero tenía derecho a comer. Cuando Adán pecó, Dios lo sacó porque si comiera el árbol de la vida, pues viviría para siempre y en pecado. Entonces Dios lo sacó de ahí. Entonces nosotros lo que perdimos ahí con Adán fue el derecho al árbol de la vida, o sea que a la vida eterna. Esto perdimos y a esto queremos volver. Pero para volver a esto hay una preparación. ¿Cuándo volveremos a la posesión del árbol de la vida? Hablamos en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 2, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en la ciudad por las puertas. Entonces, cuando Cristo venga, que adentremos a la ciudad santa juntamente con Él, volveremos a tener derecho al árbol de la vida. Volveremos a tener vida eterna, tal cual oportunidad tuvo Adán, ¿verdad? Pero ¿cómo te puedo decir? No supo aprovechar. Una breve explicación sobre el año de júbilo y las 70 semanas de Daniel. Esto ya hablamos, ¿verdad? Solo para contextualizar. Si usted quiere más detalles sobre las 70 semanas, tenemos un estudio en la página que se llama El año de jubileo. Usted puede entrar ahí y habla con detalles sobre este tema. Sabemos nosotros para dónde estamos yendo. Para nuestra patria celestial, para tener derecho al árbol de la vida. Hasta aquí entendemos que estamos yendo a este lugar. Por eso manifestamos la obediencia a Dios, la fe en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuál preparación se tiene que tener para adentrar a la ciudad por la puerta? Una pregunta que yo quiero hacer a ustedes es, ¿qué preparación harían ustedes si supieran que Mario Abdo venía a visitarles, un presidente, un hombre, o quizás un hombre importante como Donald Trump, por ejemplo, una autoridad humana, viniera a visitarte? ¿Cuál sería la preparación? Seguramente te daría lo mejor que tenías. Lo mejor que tengas vas a poner. Bueno, para encontrarse con Cristo, yo creo que es infinitamente mayor tiene que ser la preparación. Cada detalle, cada espacio tiene que ser lleno y cada detalle tiene que ser cuidado. Esto fue ejemplificado en la trayectoria del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Después de haber sacado su pueblo de las manos de Faraón, trató de cambiar sus hábitos alimenticios. Una de las cosas que ahora vamos a hablar sobre el alimento, qué comemos y si esto tiene alguna influencia en nuestra vida. Bueno, en la trayectoria cuando salió el pueblo de Israel rumbo a Nueva Canaán, Dios trató de cambiar sus hábitos, porque Dios no estaba muy de acuerdo con la forma de que se alimentaban, por ejemplo. Dice así, Éxodo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, Éxodo 16, 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel,
Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan y hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Usted ve qué ingratitud del pueblo de Israel. Eran esclavos, eran oprimidos. Pero aunque desearon ser muertos por Dios, cuando estaban ahí con la panza llena de carne, cuando tenían abundancia, ¿verdad? Y Dios los sacó al desierto y vamos a ver que Dios trató de cambiar esto. Porque Dios no estaba muy de acuerdo con la idea de que el pueblo sea esclavo y ni tampoco se contaminara con las comidas de Egipto. Vamos a seguir y vamos a ver. Y cualquier semejanza con el día de hoy no es coincidencia. El hombre nunca ha cambiado nada nuevo bajo el sol. Si hoy usted ve que las personas son adictas a la carne, a las bebidas fuertes y eso, pues nada cambió desde aquella época. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Dios hizo llover carne? No. Hizo llover el maná, el pan. ¿Ok? Para saber si andan en mi ley. Ok. Más el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones y con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Nosotros sabemos la historia que Dios daba maná al pueblo. Y futuramente dijo que a la tarde daría carne también, porque el pueblo quería carne. El pueblo quería carne. Ustedes pueden leer toda la historia y van a ver que, dado un momento, el pueblo ya no... El Señor mandaba el maná, pero el pueblo quería solo carne. El pueblo quería carne. Y Dios les dijo que Él enviaría carne para que comiesen hasta que salgan por sus narinas. Y se encendió la ira de Jehová y quiso matar al pueblo. Bueno, vean la historia y ustedes sabrán. Entonces, pero ¿por qué Dios no quería que comieran carne? Porque lo que transparece aquí es que el pueblo quería carne y Dios quería dar otra cosa a comer, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no le dio carne? Y tranquilo. Como vimos, el pueblo era adicto a la carne, tal como son hoy, y obviamente quedó claro la desaprobación de Dios en esta cuestión. ¿Por qué no dio el Señor carne directamente al pueblo? Dios optó por enviarles una comida saludable para que pudieran soportar el calor del desierto y el frío. Dios sabía que ellos tenían que comer para soportar el desierto. Pero el pueblo quería carne. Bueno, se encendió tanto la ira de Dios que cierta vez el Señor quería matar al pueblo todo. Y Moisés, con grande corazón que tenía, instó con Dios para que no matase al pueblo. Bueno, hoy día no hay ninguna diferencia en cuanto a esto. Génesis 1, hablamos de nuestra Biblia, Génesis 1, 29, y vamos a ver cuál era el hábito alimenticio de la creación hasta el diluvio. Génesis 1, 29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, y a todo
los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer, y así fue. ¿Qué comían las personas y los animales poco después de la creación? Plantas, legumbres, ¿verdad? No comían carne. Pues la dieta que Dios hizo, primordialmente, Dios nos hizo para comer hierbas. Él preparó nuestro cuerpo para comer hierbas. Incluso los leones, ¿verdad? O imagínense ustedes el Edén con todo ese esplendor y ahí viene un guinú, ahí viene un león y le ataca. Imagínense la paz del Edén, va a quedar un poco infringida, ¿verdad? Entonces, los animales comían hierbas. Y esto fue así hasta el diluvio. Génesis 9, versículo 1. Bendijo Dios, Génesis 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves del cielo y todo lo que se mueva sobre la tierra. Y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Y todo lo que se mueve y vive será por mantenimiento. Y así como las legumbres y las plantas verdes, los he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, etcétera, etcétera. Bueno, voy a leer el siguiente. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal que demandaré, de todo animal la demandaré, y de mano del hombre y de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare la sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, y etc. Ok. Dios, después del diluvio, obviamente no había planta ninguna viva sobre la tierra. ¿O qué creen ustedes? Si el agua subió 40 metros arriba del monte más alto que existía en esta época, ninguna planta quedó viva. Entonces Dios ordenó que se comiese entonces animales, porque no había opción. Porque el propósito primordial de Dios ya se había quebrantado, porque la tierra ya se había llenado de maldad, pero hasta el momento del diluvio no se comía carne. Y una pregunta muy simple: ¿cuál será la dieta del Edén? ¿Cuál será la dieta de la ciudad santa? Eso es importante. Pero sigamos. Entonces, a partir del diluvio se empezaron a comer la carne, porque hasta ahí el hombre ni sabía que se podía comer animales. Ahí, pero Dios hace una advertencia: pero carne con sangre no pueden comer. Entonces, ojo ustedes que comen esta carne mala cocida, que tiene un poco de sangre, a Dios no le aprueba estas cosas. Después del diluvio, Dios ordenó que se comiera carne de animales, porque las plantas se habían muerto por el agua, pero tiempos más tarde clasificó algunos animales como inmundos. Esto pasó ya en el tiempo cuando Dios estableció como pueblo a Israel. Él dijo: ojo, ustedes pueden comer carne, pero no toda carne. Eso está en Levítico 11. Podemos abrir un poquito ahí, solo para tener un vislumbre de lo que dijo Dios al pueblo de Israel. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, versículo 1: hablad a los hijos de Israel: estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales todo el que se pezuña y que tiene las pezuñas hendidas, y el que rumía, este comeréis. Entonces, en la regla práctica que Dios pasó, el animal que rumina, ese que masca mucho antes de tragar el alimento, y que tiene las uñas de la pata partidas, o sea que en dos. Con estas dos calidades de animales, o sea que estos dos atributos que tienen los animales,
se podían comer. Por ejemplo, la vaca tiene la uña fendida, o sea que partida en el medio, y también rumina. Y todo eso. Entonces Dios separó algunos animales que se podía y no podía comer, también las aves, y etcétera, los reptiles y otras cosas. Ustedes pueden leer en casa aquí, van a ver qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que no aprueba. Ojo, Dios nos da un consejo. Y por ejemplo, la carne más combatida hoy en el medio incluso evangélico es la carne de chancho, que Dios considera inmundo, porque tiene las uñas partidas pero no rumina, o sea que no masca. Entonces la gente insiste en comer carne de chancho, pero es científicamente probado que la carne de chancho tiene bacterias, tiene hongos, tiene algunos toxinas que acaban por, ¿cómo les puedo explicar? Acaba dañando nuestro cuerpo por adentro, por así decirlo. Entonces la primera carne que prohíbe el doctor cuando te vas al médico es la carne de chancho, a causa del colesterol, a causa incluso de una lombriz, una especie de bacteria que se sube al cerebro, etc. Es muy complicado. Pero la gente insiste en comer, dañando su propio cuerpo, y creen que Dios os perdonará por eso. Bueno, la persona está llena de enfermedades, problemas, no sale del hospital y quiere que Dios le cure, pero el consejo de Dios no acepta. Entonces, es algo que se tiene que ver, pues Dios no nos da una enseñanza de balde o para oprimirnos. Incluso el ayuno tiene beneficios a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si uno quiere decir, pero Dios pide que dejamos de comer y tal, y eso y aquello. Pero la ciencia comprueba que el ayuno mata las células muertas del cuerpo y nos trae beneficios a nuestra salud. Todo lo que Dios nos enseña es para beneficio nuestro. Ok, volvemos a nuestro tema. Entonces, ¿qué Dios hizo al pueblo de Israel? Trató de cambiarles el hábito alimenticio. Pero el pueblo estaba tan adicto a la carne que Dios no pudo sacarles de todo, ¿verdad? Poco tiempo más tarde, Él clasificó algunos animales que esto no podían comer, ¿verdad? La liebre y, bueno, algunos reptiles y el cuervo, no sé cómo se dice, el cuervo, el águila. Esos animales no se pueden comer, son inmundos, ¿verdad? Hacen mal para la salud del ser humano. En el Nuevo Testamento, ya después de la venida de Cristo, ojo, Cristo también comió pescado, según lo que se nota por la Biblia, ¿verdad? Pero después inspiró a Pablo a enseñarnos que tampoco era bueno comer carne. Romanos capítulo 14. Y aquí mucha gente tropieza. Aquí mucha gente tropieza. ¿Por qué? Porque aquí dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y vamos a leer un poquito. Versículo 1 de Romanos 14. Pero recibid al flaco en la fe, pero no con contiendas de disputas. Primera cosa que se tiene que tener en cuenta es a quién se habla este texto. Al flaco en la fe, al débil en la fe. En portugués se dice al enfermo en la fe. Una persona que está enferma en la fe, pues no está en su mejor vigor, o sea que no está en su mejor condición para servir a Dios. Primer punto. Se establece que esto se dice al flaco, con relación al flaco que está flaco en la fe. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer todas las cosas, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios ha levantado. Ahí él dice, ¿tú quién eres que juzgas siervo ajeno para su Señor? Está en pie o cae, mas se firmará porque poderoso es el Señor para firmarle.
Uno hace diferencia de día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté seguro en su ánimo. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. Y el que no come, para el Señor come. El que come, para el Señor come. No sé cómo está en la traducción de ustedes. ¿Cómo está en la traducción de ustedes? ¿Así? Sí. De esa forma. Hay Biblias, e incluso esta que estoy leyendo, ya tiene un acrésimo. Y quizá en tuya también. Que dice así: el que hace caso del día, para el Señor hace, y el que no lo hace, para el Señor no lo hace. Esta parte no existe en el original. Por eso algunas Biblias no lo traen. Lo correcto es: el que hace diferencia del día, para el Señor lo hace, y el que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor y da gracias a Dios. Él va explicando todo el tema de la comida, de la bebida, etc. Porque en aquel entonces ya habían personas que tenían el entendimiento de que era necesario hábitos saludables, comer legumbres, vegetales, que todos somos unánimes en saber que las comidas saludables son las legumbres. Todos los científicos saben eso y dicen esto. Nosotros, por caprichosos nomás, desobedecemos y no le damos atención a esto. ¿Ok? Y al final del texto dice algo muy interesante. Versículo 21 dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. Es un consejo. Bueno es no comer carne. Dios desde el inicio tuvo problema con esto. Pues el pueblo quería carne y Dios no. Carne no, pero quería. Dios dejó. Quizás por no haber tanta importancia en este medio periodo, no había tanta importancia. Pero para nuestro periodo hay mucha importancia, porque ¿dónde estamos yendo? No se come carne. Pero, ¿por qué no se come carne? ¿Por cuestión de salud nomás? Ya nosotros vamos a ver esto en la Biblia. Entonces el consejo es: bueno no comer carne ni beber vino. El vino aquí obviamente está representado por el vino fermentado y no por el jugo de uvas. Porque la Biblia, dependiendo del contexto, trae vino como jugo de uvas. El vino que Cristo, y el agua que Cristo convirtió en vino, pues no era alcohólico y fermentado, sino que era jugo de uvas. Si no, él estaría contradiciendo su propia palabra, ¿verdad? ¿Tienes tu fe? La pregunta, versículo 22. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea que la persona, yo pienso que yo puedo comer de todo. Aquí dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en aquello que aprueba. Entonces, si yo pienso que yo puedo comer y lo como, creyendo en mi propia sabiduría, pues me condeno a mí mismo. Pues Dios dice lo contrario. ¿Verdad? Porque cada uno piensa una cosa. Y si cada uno va a seguir su propia idea, pues estamos yendo a lugares diferentes, obviamente. No estamos yendo al mismo lugar. Entonces que ninguno se condene a sí mismo en aquello que aprueba. O sea que uno dice, bueno, un ejemplo muy básico, ¿verdad? Dios no es una trinidad. Pero yo pienso que es, y así nací, así aprendí, así voy a morir. Pues va a morir. Pues Dios es uno. Entonces no hay que condenarse a sí mismo creyendo en aquello que aprendiste, sin darle oportunidad a Dios que te demuestre la verdad. Entonces, ahí finaliza diciendo: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en aquello que aprueba, mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Por ejemplo, voy a explicar esto aquí. El que hace diferencia entre si come o no, por ejemplo, yo sé que comer el carne de chancho o sea que no está aprobado por Dios, es contra la ley moral de Dios. Ok,
Yo sé que no. Pero yo como igual. Y obviamente en mi mente va a quedar unas dudas. Pero yo sé lo que se debe hacer y no estoy haciendo. Y aquí dice, el que hace diferencia, si comiere es condenado. El que ya sabe, si come, es pecado. Porque no comió por fe. Porque es diferente una persona que nunca oyó que carne de chancho es pecado. Él come carne de chancho y le agradece a Dios en su inocencia. Este no peca todavía porque no sabe. Pero nosotros que ya sabemos, comemos, no vamos a agradecer a Dios porque Dios no aprueba. Y ahí estamos pecando. ¿Verdad? Entonces el que ya sabe, trate de obedecer para que no se condene a sí mismo. Sigamos entonces en nuestro estudio. Entonces vimos que Dios quiere que tengamos una alimentación más saludable, tal como vimos en la trayectoria del pueblo de Israel, que Dios quería cambiarle el modo de comer, de alimentarse, pero el pueblo instaba con Dios que quería carne. Hoy las iglesias hacen las costillas, ¿verdad? Comen, beben, incluso eso es idolatría, la Biblia dice, en 1 Corintios, no me acuerdo bien el texto, pero la Biblia dice que no hagamos como el pueblo de Israel, como nuestros padres, que sentaron para comer y beber, porque esto es idolatría. La comilanza, el comer desenfreado, el comer desordenado, es idolatría. Y ahí nosotros hablamos de los católicos, ¿verdad? Pero el domingo tiene fiesta de costilla en la iglesia. Y no son todas la misma cosa, no son idolatría la misma cosa. Bueno. Debemos seguir y aceptar los consejos de Dios para nuestras vidas. ¿Qué hay de tan importante en tener una dieta saludable? Eso es lo importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios insta con nosotros en este tema. También no es un tema de vida o muerte, pero en nuestro medio social hoy, en nuestra realidad hoy sí es, ¿verdad? Básicamente todo lo que comemos trae influencia sobre nuestro físico. Nosotros somos lo que comemos. Uno dice, pero comer carne no hace mal, o comer tal y tal cosa no hace mal. A principio no, pero a largo plazo sí. Si ustedes van a ver, las personas llegan a los 40, 50 y ya empiezan a vivir de médicos. Diferente de aquellas personas que vivían en la estancia, antiguamente que vivían 114, 120 años. ¿Verdad? Entonces, hoy día, las personas se enferman mucho más fácil por consecuencia de su dieta alimentaria. Ok, vamos a tener un ejemplo bíblico de esto y ahí vamos a entender. Daniel, libro de Daniel, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así, Daniel 1, 5. Y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Bueno, el contexto es lo siguiente. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y el rey había escogido a algunos jóvenes para estar delante de él y él envió la comida para los muchachos para que después de algún tiempo el que estuviera más bonito físicamente pues estuviera delante del rey. Y así fue. Señaló el rey la ración de cada día, la ración de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea a vosotros
más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y luego compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración y de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Bueno, eso es comprobado científicamente, que el que es vegetariano tiene una piel mucho más bonita. Aquí, Daniel se propuso no contaminarse. Si fuera que no hubiera problema en comer de todo, pues Daniel no estaría ni ahí con esto. Pero él propuso no contaminarse. Eso quiere decir que hay comidas que nos contaminan. ¿Pero qué comió Daniel? Legumbres y verduras. Entonces Dios nos insta hoy a que dejemos los alimentos cárnicos, principalmente, y las bebidas fuertes, porque esto influencia directamente en nuestro físico y en nuestra mente. Y ojo, para enfrentarnos a la crisis venidera, nuestro cuerpo tiene que estar en plenitud, la salud tiene que estar plena y la mente tiene que estar plena. Estas dos cosas. ¿Por qué? Dado las pestilencias que se profetizaron en la Biblia que han de suceder por la tierra, de manera que van a matar 1/3 o 1/4 de la tierra, nuestro cuerpo, si está bien saludable, si está con la inmunidad bien, según Dios proyectó allá en la creación, para que comiésemos cosas saludables, pues esas enfermedades no nos harán daño. También, visto que los engaños empiezan a crecer, los engaños principalmente religiosos, a medida que pasa el tiempo van surgiendo teorías falsificadas, de manera que nuestra mente, si no está bien en su pleno vigor, pues seremos engañados. Y esto pasa hoy día, una ceguera espiritual tremenda de la mayoría de las religiones. Entonces, la comida está muy relacionada a este tema. Pero sigamos. Como vemos, la alimentación tiene directa influencia en nuestro físico. Esto sí y esto nadie puede contestar. Y el alimento cárnico, por ejemplo, las personas dicen, no, porque tiene vitamina, que eso. La vitamina que tiene la carne, pues consume tu cuerpo para que pueda digerir la carne. Y al final, la energía de la carne se convierte en absolutamente nada. Tu estómago, tus organismos que fueron creados para digerir legumbres y plantas, pues ahora tiene que digerir algo duro que lleva días para disolverse en su cuerpo. Y todo esto, no piensen ustedes que no genera cansancio y desgaste en el físico. Ok, y sobre la mente, ¿cuál es la influencia que tiene el alimento a nuestra mente? Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 28, versículo 7, dice así. Isaías 28, 7. Pero también estos erraron por el vino y por la bebida fuerte se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron por cuenta de la bebida fuerte y fueron trastornados por el vino. Y se aturdieron con la bebida fuerte y erraron en la visión y titubearon en el juicio. ¿Qué tiene que ver el juzgar con el tomar bebida? Pues obviamente, el vino, hay una parte que hay unas traducciones que dice, el pueblo cambalea a causa del vino y el profeta se equivoca a causa de la bebida fuerte. Es prácticamente la misma cosa, pero más fácil de entender. Obviamente, el profeta no es aquel que se embriaga con cerveza, con bebidas alcohólicas. Pero ¿en qué se refiere la bebida fuerte entonces? O depende de la traducción
trae cerveza, trae sidra, depende de la traducción. Yo he visto varias traducciones, incluso más antiguas, que no está definido a qué se refiere esta bebida fuerte. Sino que toda bebida que tiene influencia sobre nuestro cerebro, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro físico, pues tiene directa influencia en nuestro racionamiento, en nuestra aptitud mental, por así decirlo. Entonces, todo el té, el café, aquello que tiene cafeína, el azúcar, todo esto nos dañan la mente. Y hoy, ¿qué es? Y tenemos que ser un poco más observadores, ¿verdad? Una criatura, por ejemplo, si usted no le enseña nada, lo que él va a aprender es lo malo. Porque lo malo viene por sí solo. Hay que tener una insistencia para la criatura para que aprenda algo bueno. En el mundo no es diferente. Todo lo que es malo viene por sí solo. Todo lo que es pregonado hoy, el comerse carne, el beberse bebidas alcohólicas, bebidas fuertes, desordenadamente, es lo que es pregonado, es lo que es lindo hoy. La persona saca una foto con un vaso de cerveza, con un vaso de vino, bebidas alcohólicas, y se cree el mayor del mundo. La Biblia dice, ay de los que son poderosos para consumir bebida fuerte. Ay. Entonces, si ustedes miran al mundo, lo que es más fácil es lo malo. Lo que es saludable tomar de veras, es saludable tomar, es agua. Eso es lo saludable tomar. Los demás, que son excesivos, el consumo, pues te dañarán. Bueno, y dice así, en Proverbios, capítulo 20, versículo 1. Proverbios 21. El vino es escarnecedor. Habla del vino fermentado, obviamente. Y la bebida fuerte, alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ojo, aquí de nuevo está vinculado la bebida con ser sabio. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? En el portugués trae así, que la bebida fuerte es alborotadora y el que en ellos yerra nunca será sabio. O sea que no es sabio, no podrá ser sabio. ¿Y cuál es la importancia de ser sabio hoy en día? Y aquí nosotros vamos a cerrar nuestro mensaje hoy. Las bebidas fuertes nos sacan la inteligencia. Bueno, ahí ustedes ya saben por qué el mundo hoy las masas son casi irracionales. Son guiadas por líderes irracionales, descomprometidos con la verdad. Y eso es lo que está pasando en el mundo hoy. Y la gente va detrás de las propagandas, de las publicidades, que les hacen parecer que tomar una bebida fuerte es lo máximo. Cuando se están destruyendo su mente y su cuerpo. Y jamás y nunca serán sabios. ¿Y cuál es la importancia de ser sabio hoy en día? Ahí entramos en el contexto profético en que vivimos hoy. Daniel 12, versículo 8. 8 al 10. Dice así, Daniel 12. Y yo oí, Daniel dijo, ojo, Daniel es aquel que no comió y no se contaminó con la comida del rey. Fue uno de los mayores profetas de la Biblia que profetizó cosas que aún hoy están sucediendo. Es aquel que no comió y no bebió, que comió legumbres y comió y todavía bebió agua. Es aquel. Y dijo, y yo oí, y no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él tenía la visión, no pudo entender completamente. Incluso quiero resaltar que Daniel fue usado como punto de referencia para calificar a Satanás. La Biblia dice que Satanás es más sabio aún, o sea, que más inteligente aún que Daniel. Entonces Daniel no era cualquier persona y no pudo entender completamente la visión. Y dice así, ¿cuál será el fin de esas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impios
procederán impiamente, o sea, los impios continuarán haciendo impiedad. Y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios comprenderán. Ven aquí ustedes que solo los sabios comprenderán las profecías bíblicas. Y si el que yerra, o sea que el que se equivoca al tomar bebida fuerte, nunca será sabio, pues nunca entenderá la palabra de Dios. Por lo menos las profecías. Y eso no soy yo que estoy diciendo. ¿Qué es bebida fuerte? Incluso el tomar demasiado café, el tomar demasiado té con sustancias, cafeína y eso que nos altera el cerebro. Esto es científicamente comprobado. Entonces nos saca el conocimiento, el entendimiento. No nos deja con pleno vigor nuestro razonamiento, por así decir. Entonces, el que nunca será sabio, el que yerra en las bebidas fuertes, y tampoco entenderá y comprenderá los eventos venideros. Entonces, hermanos, el consejo de hoy es para que tengamos una dieta saludable. Que vamos bajando el consumo cárnico, que vamos bajando el consumo de bebidas fuertes, porque de otra manera seremos llevados a la perdición. Seremos engañados, porque el engaño del maligno. Yo no consigo comprender cómo pues la mayoría de las masas hoy aún creen que el chip es la marca de la bestia. Si es tan claro que no es, que la marca de la bestia está relacionada a la obediencia. Pero la mayoría cree de esa manera. ¿Por qué? Porque no tiene entendimiento todavía, que se le está bloqueado el mente. Y en la práctica, ya están todos con la marca de la bestia. Cuando venga la bestia, ya están todos obedeciendo a la ley de la bestia. Entonces, no pueden comprender las cosas que suceden hoy por causa de su mala alimentación. Uno de las cosas, ¿verdad? Dado las terribles cosas que están por suceder en un futuro cercano, es muy importante que nuestra mente con pleno funcionamiento tener nuestra mente con pleno funcionamiento para no sucumbir ante los engaños que vendrán, y el cuerpo gozando de perfecta salud para que pueda resistir a las pestilencias que vendrán. Entonces son dos atributos, son dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Quiere usted llegar vivo a la redención? ¿Quiere usted llegar a la redención? Pues oiga el consejo de Dios. Empiece a alimentarse bien, adecuadamente, a la medida de lo posible. Pero haga algo. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos una vida entera golpeando nuestros organismos con cosas que no son saludables. Y cuando llegamos al final de la vida, bueno, ahí lo lógico que va a suceder es tener enfermedades y pasar por una serie de problemas. Y ahí se convierte en cansancio nuestra vida. Nuestro vigor se va al espacio. Un ejemplo de este entendimiento que tenía un discípulo de Cristo, un apóstol, era Timoteo, por ejemplo. Hablamos nuestra Biblia en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Timoteo tomaba solamente agua, y Pablo le insta con él para que tome un poco de vino a causa de su enfermedad. El vino aquí entra como un remedio. Pero se nota que el entendimiento de Timoteo era semejante a lo nuestro. Dice así, Pablo dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Asimismo, se hacen manifiestas sus buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, el vino aquí obviamente es el jugo de uva, ¿verdad? Pero él dice, usa un poco de jugo de uva, porque eso te va a hacer bien al estómago. Pero él también solo tomaba agua. Entonces él tenía el entendimiento de estas cosas. Ahí alguien me va a decir, pero Jesús dijo que el que entra en la boca no contamina. Esto es, ya oí mucho. Vamos a ser sinceros. Jesús tenía que estar hablando en el sentido espiritual. Y vamos a leer el texto ya.
Porque si todo lo que entra en la boca no contamina, pues tome veneno entonces. Y ahí vamos a ver. ¿Verdad? O toma el vino fermentado. Si no va a influenciar sobre tu mente. No va a quedar borracho o algo así. Jesús no podría estar diciendo, pero vamos a leer el texto y vamos a ver que el entendimiento de este texto es muy deturpado hoy en día. Mateo 15, 2. Mateo 15, 2 dice: ¿por qué tus discípulos, preguntan los fariseos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Obviamente, Jesús después de eso dice a ellos que ellos quebrantan la ley de Dios por su tradición, etc. Y en el versículo 16 Jesús dice: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es lanzado en la latrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y adulterios, las fornicaciones, los hurtos y falsos testimonios y blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavar las manos no contamina al hombre. Ojo, lo que no contamina al hombre es comer sin lavar las manos. Y el contexto, lo que quiso mostrar Dios, Jesucristo aquí, es que lo que hablamos es lo que contamina nuestro ser, nuestro espíritu. Porque con palabras por nuestras palabras seremos juzgados. Y por nuestras palabras seremos condenados. Esto es que quería enseñar Jesucristo. Porque de otra manera, si por ejemplo si él dice, bueno, se puede comer de todo porque esto no contamina, pues no es cierto. No es cierto, porque si uno toma veneno va a morir. Y ahí se cae por tierra la palabra de Cristo. Obviamente Cristo no estaba diciendo que se puede comer cualquier cosa, sino que estaba diciendo que lo que contamina de veras al hombre es lo que hablamos. Pero el comer sin lavar la mano, eso es detalle. Eso es lo que enseñaba. Entonces muchos usan este texto para decir, no, se puede comer cualquier cosa. Bueno, coma. Pero las consecuencias vendrán. Y después no te va a ser muy inteligente pedir oración a Dios. Dios dio un consejo, no aceptó y bueno, Dios cúrame. Hijo, consecuencia. Entonces tenemos que ser más sobrios. La Biblia dice, sé sobrio. O sea que hagan las cosas con conciencia, sabiendo lo que están haciendo. No busquen pretextos para desobedecer a Dios. E incluso en la Biblia. Hay gente que se apodera de un versículo en la Biblia y ese versículo es todo. Pero no tienen en cuenta el contexto y el por qué fue dicho. Y todas esas cosas. Entonces, el mensaje de hoy para nosotros es el siguiente. Para que volvamos a tener derecho al árbol de la vida, hay una preparación. Porque el desierto que nos espera es arduo. Dios quiere que estemos plenamente bien, físicamente y mentalmente. Para que podamos soportar los engaños, las pestilencias y los sufrimientos que vendrán. Hay explicaciones muy interesantes sobre la cafeína. Quizá en otras oportunidades hablamos. Que produce en nuestro cuerpo. Que incluso tras un accidente grave nos puede diferenciar entre morir o vivir. Pero esto otro día. Entonces Dios espera que tengamos una dieta más saludable. Buscando comer cosas más saludables. Tomar cosas más saludables. Para que no caigamos en la trampa de Satanás. Pues, aún hoy, la mayoría de las personas no pueden comprender las verdades bíblicas. Y uno de los factores que ayudan a esta ceguera espiritual son sus hábitos alimentarios. Espero que haya quedado claro para usted y que usted también esté en este camino rumbo al árbol de la vida, a la vida eterna, al cual nosotros tanto queremos. Y Dios tiene una promesa para todo aquel que acepta el consejo de Dios. Las conclusiones. Tener una vida reglada con hábitos alimentarios saludables nos auxiliarán a ser sabios.
también tendremos el cuerpo pleno, en pleno funcionamiento para enfrentar la crisis venidera. Seamos humildes y aceptemos el consejo de Dios. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Algunas traducciones dice, bienaventurados los humildes, que es la misma cosa, porque de ellos es el reino del cielo. Uno que tiene humildad para aceptar el consejo de Dios, pues este entrará en el reino de Dios. El que cree, no, yo ya sé, yo no voy a hacer porque yo no pienso así, yo pienso asado, pues no entrarás. Dios no tendrá por inocente ninguno de los culpables. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Cuando venga la prueba, ¿de qué lado estará usted? ¿De aquel que oyó la palabra de Dios? ¿De que guardó la palabra de Dios? ¿O de aquellos que se hicieron de sordos? ¿O creyeron en su propio conocimiento, en su propio entendimiento? Obviamente cada uno de ustedes tiene que orar, buscar en la Biblia, entender, pedir a Dios revelaciones, que Dios te revele a ti, que Dios te enseñe a ti, que por medio del Espíritu Santo que sientas lo que tienes que hacer. No es porque yo estoy diciendo que tienes que hacer, sino que usted tiene que orar a Dios, tiene que buscar comprender las cosas. Pero yo te aseguro que si sos sincero, Dios te va a revelar. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los santos tendrán que tener mucha paciencia en el tiempo del fin, porque las calamidades serán terribles. Y si tu mente no está bien, en pleno vigor, pues no soportarás. Entonces espero que Dios los bendiga. Cualquier duda, si necesitas algo, pues entre en contacto conmigo. El número está en la página. Y si usted me mira por YouTube, el número está en la descripción del video. Que Dios los bendiga.